En la pierna encontramos dos huesos, la tibia y el peroné, el cual comienzan en la línea articular de la rodilla y finalizan en la articulación talocrural. En el pie encontramos el hueso astrágalo, con su cabeza, cuello y cuerpo, el hueso calcáneo, el hueso navicular y el hueso cuboides, el hueso cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. El primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano con su cabeza, cuerpo y base. Y de la segunda, tercera, cuarta y quinto dedo encontramos las falanges proximal, medial y distal, conformados igualmente por su cabeza, cuerpo y base. Y en el primer dedo encontramos solo falanges proximal y falange distal. Plano sagital, plantiflexión, dorsiflexión, plano frontal, inversión, eversión, ABD y ADD. Plano transversal, circunducción. En el pie encontramos la articulación talocrural, la cual une el hueso tibia con el astrágalo, la articulación subtalar, que une el hueso calcáneo con el astrágalo, la articulación calcáneo-cuboidea, que une el hueso calcáneo con el cuboides, la articulación talonavicular, que une el hueso talo con el hueso navicular, la articulación cuneonavicular, que une los huesos cuneiformes con el navicular. Encontramos también la articulación intercuneiforme, que une el cuneiforme medial, intermedio y lateral. Encontramos igualmente la articulación cuneo-cuboidea, que une el cuboides con el cuneiforme lateral. La articulación tarsometatarsiana, que une los 5 metatarsos con los huesos cuneiformes, tanto hueso cuneiforme medial, intermedio, lateral. Encontramos las articulaciones intermetatarsianas, que une los metatarsos entre sí. La articulación metatarsofalángica, que une los 5 metatarsos con las 5 falanges. En el primer dedo encontramos solo una articulación, que es la articulación interfalángica proximal. Del segundo al quinto dedo encontramos la articulación interfalángica proximal y la articulación interfalángica distal. Esta es una visión plantar del pie derecho. Observamos la primera capa de músculos. Encontramos el músculo abductor del dedo gordo, el músculo flexor corto de los dedos y el músculo abductor del quinto dedo. El músculo abductor del dedo gordo se origina en la tuberosidad calcánea en la apófisis medial. Se inserta en el primer dedo en la base de la falange proximal. Su inervación está dada por el nervio plantar medial. Su función es flexionar y abducir el primer dedo. El músculo flexor corto de los dedos se origina en la tuberosidad calcánea en el tubérculo medial y la aponeurosis plantar. Se inserta desde el segundo al quinto dedo, a través de los tendones del flexor corto de los dedos. Su inervación está dada por el nervio plantar medial. Su función es flexionar las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángica proximal, del segundo al quinto dedo. El músculo abductor del quinto dedo se origina en la tuberosidad calcánea en el tubérculo medial y en la aponeurosis plantar. Se inserta en el quinto dedo en la base de la falange proximal y en el quinto metatarsiano en la tuberosidad. Su inervación está dada por el nervio plantar lateral. Su función es flexionar la articulación metatarsofalángica del quinto dedo y abducir el quinto dedo. Esta es una visión dorsal del pie derecho. Observamos los siguientes músculos.
Encontramos el músculo extensor corto del dedo gordo y el músculo extensor corto de los dedos. El músculo extensor corto del dedo gordo se origina en el calcáneo, en la cara dorsal, y se inserta en el primer dedo, en la falange proximal, a través del tendón extensor corto del dedo gordo. Su inervación está dada por el nervio peroneo profundo. Su función es extender las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas proximal del segundo al cuarto dedo. El músculo extensor corto de los dedos se origina en el calcáneo, en la cara dorsal, y se inserta del segundo al cuarto dedo, a través del tendón del extensor corto de los dedos. Su inervación está dada por el nervio peroneo profundo y su función es extender las articulaciones metatarsofalángicas del primer dedo. Tenemos una visión plantar del pie izquierdo. Esta es la segunda capa de músculos. Tenemos el músculo cuadrado plantar que se origina en la tuberosidad calcánea y se inserta en el tendón del flexor largo de los dedos. Este músculo es inervado por el nervio plantar lateral. Cumple una función de reorientar y aumentar la tracción del flexor largo de los dedos. Continuamos con el músculo lumbrical, que consta de 4 porciones. Este músculo se origina en el tendón del flexor largo de los dedos y se inserta en los dedos de 2 a 5 en la aponeurosis plantar. La primera porción de este músculo es inervada por el plantar medial. La segunda, tercera y cuarta porción es inervada por el plantar lateral. Este músculo cumple la función de flexionar la articulación metacarpofalángica de los dedos 2 a 5, extensión de las articulaciones interfalángicas de los dedos 2 a 5 y aduce el segundo dedo al quinto hacia los lados del dedo gordo. Tenemos la tercera capa de músculos del pie. Esta capa la encontramos en la zona plantar del pie. Iniciamos entonces con el músculo flexor corto del halus. Este músculo se origina en el hueso cuboides y se inserta en la primera falange del primer dedo. Este músculo tiene la función de flexionar el halus y está inervado por el nervio plantar medial. Continuamos con el músculo aductor del halus. Este músculo consta de 2 porciones, una porción oblicua que se origina en el hueso cuboides y en las bases de los metatarsianos tercero y cuarto, una porción transversa que se origina en la cabeza de los metatarsianos tercero, cuarto y quinto. Este músculo tiene la función de aducir el halus y está inervado por el nervio plantar lateral. Tenemos el músculo flexor corto del meñique que se origina en la base del quinto metatarsiano y se inserta en la primera falange del meñique. Este músculo tiene la función de flexionar el meñique y está inervado por el nervio plantar lateral. En la cara dorsal del pie encontramos los músculos interóseos dorsales, los cuales están divididos en 4 músculos. Su origen es del primero al quinto metatarsiano, y el primer interóseo es insertado en la segunda falange proximal en la base medial, y del segundo al cuarto interóseo están insertados del segundo al cuarto falange proximal en la base lateral. Su irrigación es por el nervio plantar lateral, y su función es flexionar las articulaciones metatarsofalángicas del segundo al cuarto dedo, extender las articulaciones interfalángicas del segundo al cuarto dedo, y abducir el tercer y cuarto dedo desde el segundo dedo. Continuamos con la cuarta capa de los músculos del pie. Esta es una visión plantar del pie izquierdo. Iniciamos entonces con los músculos interóseos plantares, que se originan en los metatarsianos de 3 a 5, se insertan en la base medial de la falange proximal de los dedos 3 a 5, son inervados por el nervio plantar lateral. Sus funciones son flexionar las articulaciones metatarsofalángicas del tercero al quinto dedo, extender las articulaciones interfalángicas del tercer al quinto dedo y se encargan también de aducir el tercero y el quinto dedo hacia el segundo dedo. El músculo oponente del quinto dedo se origina en la aponeurosis plantar y se inserta en el quinto metatarsiano. Está inervado por el nervio plantar lateral en el ramo superficial.
Su función es flexionar la articulación metatarsofalángea del quinto dedo. El músculo tibial anterior se origina en el cuerpo de la tibia y se inserta en la base del primer metatarsiano y en el cuneiforme medial. Es inervado por el nervio fibular profundo y tiene una función de dorsiflexión, inversión y supinación del pie. El músculo peroneo lateral largo se origina en la tuberosidad externa de la tibia y en la cabeza del peroné y se inserta por medio del tendón del músculo del peroneo largo en el primer metatarsiano. Es inervado por el nervio peroneo superficial y tiene una función de dorsiflexión, eversión y pronación del pie. El músculo peroneo lateral corto se origina en el peroné y se inserta en la base del quinto metatarsiano por medio del tendón del músculo del peroneo corto. Es inervado por medio del nervio peroneo superficial. Tiene una función de flexión plantar, eversión, pronación del pie. Extensor largo de los dedos. Se origina en el peroné. Se inserta en las falanges de los dedos del 2 al 5. Su inervación está dada por el nervio peroneo profundo. Su función es extender los dedos del pie excepto el dedo hallux. Extensor largo del dedo gordo. Se origina en el peroné. Se inserta en la última falange del dedo gordo. Su inervación está dada por el nervio peroneo profundo. Su función es extender el dedo gordo del pie. El sóleo se origina en la tibia y el peroné. Se inserta en la tuberosidad calcánea por medio del tendón de Aquiles. Está irrigada por el nervio tibial. Su función es hacer flexión plantar del pie. El tibial posterior se origina en el cuerpo de la tibia y el peroné. Se inserta mediante los tendones del músculo tibial posterior en los huesos escafoides, cuneiforme central y metatarsianos. Es irrigado por el nervio tibial y tiene una función de aducir el pie y flexionarlo plantarmente. El plantar delgado se origina en el cóndilo externo del fémur y se inserta en la tuberosidad calcánea por medio del tendón de Aquiles. Es irrigado por el nervio tibial y tiene una función que es muy débil, pero provoca la flexión plantar del pie y la flexión de la rodilla. Gastrocnemio. Se origina en los cóndilos del fémur. Se inserta en el calcáneo a través del tendón de Aquiles. Su inervación está dada por el nervio tibial. Su función es flexión plantar del pie. Flexor largo del hallux. Se origina en el peroné. Se inserta en la última falange del dedo gordo a través del tendón flexor largo del dedo gordo. Su inervación está dada por el nervio tibial. Su función es flexionar el dedo gordo. Flexor largo de los dedos. Se origina en la cara posterior de la tibia. Se inserta en la última falange de los dedos de 2 a 5 del pie a través de los tendones del flexor largo de los dedos. Su inervación está dada por el nervio tibial. Su función es flexionar los dedos de 2 a 5. Tenemos una visión dorsal del pie izquierdo. Aquí encontramos los siguientes ligamentos. Ligamento tibio-peroneo, que va del hueso tibia al hueso peroné. Ligamento astragalo-calcáneo, que va del hueso astrágalo al hueso calcáneo. Ligamento astragalo-navicular, que va del hueso astrágalo al hueso navicular. Ligamento calcáneo-cuboideo, que va del hueso calcáneo al hueso cuboides. Este ligamento tiene una porción inferior y una porción superior. La porción superior, junto con el ligamento calcáneo-navicular, conforman el ligamento bifurcado. Aquí tenemos el ligamento cuneo-navicular, que va del hueso navicular a los 3 cuneiformes: cuneiforme lateral, cuneiforme intermedio y cuneiforme medial. Tenemos los ligamentos tarsometatarsianos, que van de los 3 cuneiformes a los huesos metatarsos. Tenemos los ligamentos metatarsianos, que unen los metatarsos entre sí. Tenemos los ligamentos colaterales, que unen el metatarso de la falange proximal de la falange media y por último la falange media de la falange distal.
tenemos una visión medial del pie izquierdo. Aquí encontramos el ligamento medial de la articulación talocrural. Este ligamento consta de 4 componentes. La primera es la porción astragalotibial anterior que va del hueso astrágalo al hueso tibia. La porción tibionavicular que va del hueso tibia al hueso navicular. Tenemos la porción astragalotibial posterior que va del hueso astrágalo al hueso tibia. Y tenemos la porción tibiocalcánea. Tenemos una visión lateral del pie izquierdo. Aquí encontramos el ligamento lateral de la articulación talocrural. Este ligamento está compuesto por 3 porciones. La primera es la porción astragaloperonea anterior que va del hueso astrágalo al hueso peroné. Tenemos la porción calcáneo-peronea que va del hueso calcáneo al hueso peroné. Y tenemos la porción astragaloperonea posterior que va del hueso astrágalo al hueso peroné. Esta es una visión plantar del pie izquierdo. Aquí encontramos los siguientes ligamentos. Ligamento calcáneo-navicular que va del hueso calcáneo al hueso navicular. Ligamento calcáneo-cuboideo que va del hueso calcáneo al hueso cuboides. Ligamento cuboideo navicular que va del hueso cuboides al hueso navicular. Tenemos los ligamentos cuneonaviculares que van del hueso navicular a los 3 cuneiformes. Ligamentos tarsometatarsianos que va de los 3 cuneiformes a los metatarsos. Ligamento metatarsiano que va uniendo los metatarsianos entre sí en la parte proximal. Y tenemos por último el ligamento metatarsiano transverso profundo que va en la parte más distal de los metatarsianos. Cubriendo a todos estos ligamentos tenemos un ligamento que iría desde el hueso calcáneo hasta los metatarsianos 2, 3, 4 y 5 y este es el ligamento plantar largo. Los nervios del tobillo y pie se clasifican en nervio peroneo superficial y peroneo profundo, los cuales se dividen en el nervio peroneo común, que descienden del nervio ciático. El nervio peroneo superficial se divide en nervio cutáneo dorsal, intermedio y nervio cutáneo dorsal medial. Igualmente encontramos el nervio safeno, el cual proviene del nervio femoral, el nervio tibial, que desciende del nervio ciático y se divide en nervio sural, y de este sale el nervio cutáneo dorsal lateral. En la cara anterior del tobillo y pie podemos encontrar la arteria tibial anterior, la cual desciende de la arteria poplitea que proviene de la arteria femoral y se divide en arteria dorsal del pie, más comúnmente llamada arteria pedia, y en la arteria lateral del tarso. Igualmente encontramos las arterias maleolar anterior lateral y maleolar anterior medial, finalizando en la arteria arqueada y en las arterias metatarsianas dorsales. En la cara posterior encontraremos la arteria tibial posterior y la arteria peronea, que se dividen de la arteria poplitea que desciende de la arteria femoral, y por último la arteria plantar medial, la cual proviene de la arteria tibial posterior. En la cara plantar del pie encontramos la arteria plantar medial, la cual está conformada por 2 ramas, una rama superficial y una rama profunda. Encontramos igualmente la arteria plantar lateral, de la cual descienden las arterias metatarsianas plantares y de estas las arterias digitales plantares comunes. Igualmente de estas vienen descendiendo las arterias digitales plantares propias. En la cara anterior del pie encontramos la vena tibial anterior y la vena safena magna, la cual se divide en la vena arqueada posterior. Siguiendo con la cara posterior encontramos la vena safena menor, la cual es dividida por medio de la vena poplitea, y la vena tibial posterior, la cual desciende de la vena femoral y de ella proviene la vena plantar medial. En la cara plantar del pie vemos las venas plantar lateral,
las venas metatarsianas plantares y las venas digitales plantares.